siempre están en el tope de las preocupaciones. Pero, como se diría en estos momentos, se trata de un trend topic. Y para tratar justamente este tema, conversamos hoy con el doctor Enrique Abati, que es abogado, que es especialista en Derecho Inmobiliario y además titular de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Te saludo, Enrique, y pasamos rápidamente al tema. ¿Cuáles son las modificaciones que se han establecido en la nueva ley de alquileres que lleva ahora por número 27.551? Te escucho. Bueno, muchas gracias, Alicia, por permitirme expresar la voz de la Cámara de Propietarios en este espacio tan importante como tenés vos. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar que se trata de una nueva legislación en materia de alquileres que reforma al capítulo de las locaciones del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial rige desde el 1 de agosto del 2015. Antes teníamos el Código Civil de Vélez Sarsfield y la Ley 23.091, que regía desde el año 1984, una excelente ley, hasta que comenzó la vigencia de esta nueva legislación. Bueno, esta excelente ley de alquileres privilegiaba el acuerdo de voluntades entre las partes, la libertad a la anterior, a la 23.091, porque esta... No. Ahora vamos a hablar de esta, pero quiero hacer esta introducción para ubicarnos en el tema. Teníamos una excelente legislación, tanto el Código de Vélez Sarsfield como este. Lo único, claro, que teníamos Código de Vélez Sarsfield, capítulo de las locaciones, 130 artículos. Ley 23.091, 30 artículos. 160 artículos en materia locativa, que luego, cuando comenzó la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, se redujeron a 39 artículos solamente el Código. O sea, el Código Civil y Comercial, el capítulo de las locaciones, tiene 39 artículos nada más. Tenía. ¿Por qué? Porque ahora, a partir del 1 de julio del año pasado, 2020, rige la ley, como bien dijiste vos, 27.551, que viene a modificar el capítulo de las locaciones. Modifica 10 artículos de estos 39, le agrega 2 artículos más. Pero convengamos que estos pocos artículos no alcanzan para regir todo un tema tan complejo como es la locación urbana. Entonces, los contratos hoy día tienen que ser mucho más extensos y casuísticos que lo que eran antes, o sea, en la época de la legislación antes del Código Civil y Comercial y, por supuesto, antes de esta ley. Bueno, ahora vamos a ver el presente y futuro de la ley 27.551. Es una ley equilibrada. ¿Por qué? Porque perjudica tanto a los locadores como a los inquilinos. Sí, eso es un verdadero desastre jurídico como está redactada. Hay que aclarar también que el impulsor de esta ley fue el diputado Lipovetsky del PRO, obviamente porque lo han impulsado, estábamos en épocas electorales, 2019, y desde luego que querían ganarse el voto de los inquilinos, que a los resultados vista no lo consiguieron. Han conseguido, como pasa siempre, en tantos años que nos conocemos, Enrique, y que cada tanto algún político se le ocurre meter la mano sobre el tema alquileres, y como resultado de lo cual, los que resultan perjudicados, los inquilinos, en primer lugar, porque la oferta desaparece, aumentan los precios. Lamentablemente es una situación que se repite. Exactamente. Pormenorizamos un poco qué diferencias estableció esta ley con respecto a la anterior. Muy bien. Bueno, en primer lugar, los plazos mínimos locativos eran 2 años por el Código Civil y Comercial. A partir del 1 de julio del año pasado, ahora son 3 años. Luego tenemos que los que más han perjudicado son a los inquilinos de vivienda, no a los restantes destinos, porque recordemos que esta ley deroga la anacrónica prohibición de indexar establecida por la ley 23.928, la ley famosa de convertibilidad del año 1991, y que rigió hasta ahora. Entonces, hasta el año pasado. Entonces, esta ley deroga la prohibición de indexar. En los contratos comerciales, de oficinas, galpones, hay una libertad contractual absoluta para fijar el precio. Podemos fijarlo por los índices del INDEC, índice de la Cámara de la Construcción, con la frecuencia que pacten libremente las partes.
mensualmente, trimestralmente, semestralmente, como se nos ocurra. Aparte de todos los otros métodos que teníamos, como por ejemplo el escalonamiento, el valor producto, o sea, la cantidad necesaria de pesos para comprar tantos kilos de café, tantos litros de nafta, etcétera, etcétera. Además, ya de paso, digamos, que estamos hablando de este tema, el tema de los contratos en dólares. Técnicamente, el contrato de locación pactado en dólar billete no es un contrato de locación, o sea, vulnera la definición de la locación del artículo 1187, que establece que el precio debe ser en dinero. Y por el artículo 765, la moneda extranjera, 765 del código, la moneda extranjera es una cosa, no es moneda como era antes. Entonces, está redactado incorrectamente los contratos en dólares y pueden presentar graves perjuicios para el locador, porque el inquilino tranquilamente puede decir, no, mire, esto no es así, no es un contrato de locación, y las chicanas habituales ante un juicio de desalojo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que establecer que si uno quiere referenciarlo al dólar, lo tiene que hacer de la siguiente forma: la cantidad necesaria de pesos para adquirir la cosa dólar, banco, conforme cotización tipo comprador o vendedor, Banco Nación o el promedio de ambos, o Banco Nación más un 20, un 30%, un 40%, o dólar MED, o la cantidad necesaria de pesos para comprar esos dólares en Montevideo, por ejemplo. Eso es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque lo permite el artículo 1133 del Código Civil y Comercial. Claro. Ahora, pero esta modificación primera de los plazos que llevó la locación de vivienda, que tradicionalmente era de 2 años a 3, ¿qué inconveniente? Bueno, están teniendo inconvenientes porque son plazos excesivamente largos, atento a la forma en que se fija el precio en la vivienda. Por eso yo dije, hay libertad absoluta para los destinos que no son vivienda, pero para la vivienda, ahí viene el problema. La única forma, y lo establece el artículo 16 de la ley 27.551, establece expresamente que la locación de vivienda tiene que indexarse por un índice, lo digo peyorativamente, fabricado por el Banco Central de la República Argentina, que no es función del Banco Central establecer índices o fijar índices. Eso es función del INDEC, para eso le pagamos nosotros, es decir, todos los que pagamos impuestos somos los contribuyentes que contribuimos a que funcione el INDEC. Entonces, y ese índice, que obviamente va a ser manejado políticamente, ya lo estamos viendo, se aplica una vez por año. O sea que tenemos un alquiler en vivienda planchado todo el año. A diferencia de lo que era antes, en la costumbre, los usos y costumbres antes de esta ley, de que se fijaba el alquiler por acuerdo de partes cada 6 meses. O sea, se establecía lo que se llamaba ya se había buscado un equilibrio razonable para un país con la inflación como la actual. Exactamente. Entonces, pongamos este ejemplo. En el mes de junio del 2020, un alquiler de 30.000 pesos, supongamos una vivienda de 30.000 pesos, ojo, estamos hablando de vivienda exclusivamente, no de los restantes destinos. Por ejemplo, cuando comenzó la vigencia de esta ley, a partir, por ejemplo, en agosto, ese alquiler, si todavía no se había alquilado ese departamento, ya el propietario estaba pidiendo 42 a 45.000 pesos. De 30.000 lo llevó a 45.000. ¿Por qué? Porque se tenía que resguardar ante una perspectiva inflacionaria de no menos del 45 a 50% anual. Entonces, un alquiler planchado durante un año es antieconómico. Recordemos que estamos en el periodo de más baja rentabilidad de las locaciones de los últimos 40 años. Es menos del 2% antes de impuestos. Bueno, claro. Ahora, a pesar de eso, los acuerdos en las partes habían de alguna manera convenido de que en la medida en que los salarios no se habían incrementado en la misma medida, se llegaban a acuerdos razonables entre obviamente. Las partes. Y ahora, sobre llovido mojado, recordemos los decretos de necesidad y urgencia. El 1 de marzo del año pasado, el DNU 320, luego el 766 a partir de octubre y luego el 66 de este año, que vinieron también a establecer un cimbronazo en el mercado de las locaciones. ¿Por qué? Porque los contratos vigentes en ese momento podían estar, los inquilinos podían optar, de acuerdo al artículo 6 del decreto 320, podían dejar de pagar los incrementos, o sea, los escalonamientos. Quedaba el alquiler congelado. Sí. Y por el artículo 7, peor todavía,
El artículo 7 establecía que el inquilino podía no pagar absolutamente nada, no solamente el alquiler, hablaba del canon locativo. El canon locativo, por el artículo 1208 del Código Civil, es el alquiler puro más los aditamentos, más los accesorios, o sea, expensas y ABL, por ejemplo. Entonces, no pagaba absolutamente nada. Se han llegado a casos terribles, porque la ley, este decreto tendría que haber establecido, bueno, que se podían acoger a este decreto las locaciones de hasta un cierto monto. Pero Claro. a mí me ha tocado casos en el estudio, por ejemplo, un caso en un country muy conocido, que un señor que estaba pagando 120.000 pesos por mes de alquiler se acogió al decreto, hoy ya tendría que estar pagando, digamos, arriba de los 200.000, y se acogió, no pagó absolutamente nada, y ni siquiera las expensas, que eran de 75.000 pesos mensuales. Imagínense lo que es eso para el locador, que tiene que pagar él las expensas, tiene que pagar todos los gastos, etcétera, y estamos hablando de un inquilino pudiente, un inquilino que no tiene Claro, ningún problema claro, económico, se claro. le muere de risa. Bueno, Ahora, con estos respecto son a eso, casos extremos. se Sí. presentó una situación también, porque de alguna manera se creó la fantasía de que esa diferencia de precios quedaba en la nada, y sin embargo, los cargos, es decir, vinieron ahora, cuando se determinó la prórroga. Exactamente, a partir del 31 de marzo de este año, los que no hayan pagado, o la diferencia de precio, o no hayan pagado absolutamente nada, tienen que pagarlo. Pero con el decreto nuevo, con el del 66 de este año, introdujo el ahora 12. ¿Por qué? Porque antes eran de 3 a 6 cuotas. Ahora son hasta 12 cuotas que lo pueden pagar. Entonces, imagínate vos el perjuicio para el locador. Porque si estamos hablando de la diferencia de alquileres, es sin intereses. Con una inflación que va a superar el 45% en un año, imagínate eso pagado en 12 cuotas. Y después, en los casos que no pagaron absolutamente nada, les aplican el interés de un plazo fijo del Banco Nación a 30 días, que es un interés que es muy inferior a lo que es la inflación. Entonces, sobre las espaldas del locador tiene que cargar todo eso. Pero no solamente esto, tengamos en cuenta entonces que de acuerdo a las estadísticas reales, no las tremendistas de las asociaciones de inquilinos que dicen que bueno, que va a venir un caos, que van a venir los desalojos, etcétera, etcétera, Claro, cantidad esto de te iba a desalojos. No es preguntar. cierto eso, no es Claro, cierto. Basta ver lo que CUSICBA dice, por ejemplo, que tenemos, en la mayoría de los casos, en el mes de septiembre del año pasado, ya la gente se apartó, los inquilinos, a pedido de los propios inquilinos, se apartaron de ese decreto. ¿Por qué? De los decretos sucesivos, ¿no? Del 766 en ese momento. Y llegaron a acuerdos con los locadores. Incluso en algunos se les bonificaron alquileres, en otros se les dieron facilidades, etcétera, y en otros directamente salieron del acuerdo y fijaron los nuevos precios. ¿Por qué? Porque para un inquilino es sumamente oneroso tener que mudarse, los gastos de la mudanza, en las provincias, por ejemplo, tienen que pagar los gastos de las comisiones de los corredores inmobiliarios, etcétera, etcétera. Entonces, prefirieron llegar a acuerdos. Solamente el 8% de los inquilinos siguió adhiriendo a rajatabla a estos decretos. Esos, por supuesto, que ahora van a ser desalojados en la mayoría de los casos. Entonces, no hay desalojos masivos. Eso es absolutamente mentiroso. Pero vamos a explicarle a los televidentes cómo es el tema de las prórrogas y renovaciones, porque hay mucha confusión en el tema. Y esto está relacionado también con la resolución 4933 de la FIP de inscripción de los contratos de locación en el registro de la FIP. De acuerdo al artículo 23 de la ley 27551, esta ley rige a partir del 1 de julio del año pasado y se le aplica a los contratos que se suscriban a partir del 1 de julio del año pasado. Pero los contratos anteriores, denominemos los contratos viejos, se siguen rigiendo por la ley anterior, o sea, por el Código Civil y Comercial, sin la reforma de la ley 27551. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Primero, ahí, en una prórroga, por ejemplo, la prórroga, vamos a aclarar, la prórroga es la extensión del contrato en el tiempo, sin cambiar ningún elemento esencial, salvo el precio, que es actualizarlo de acuerdo a la inflación. Eso no es un cambio, no es una modificación, digamos, de un elemento esencial. Entonces, extender ese contrato en el tiempo, lo único que se hace es extenderlo, no hay plazo ni mínimo, no hay plazo mínimo para una prórroga, ni limitación de prórrogas. Podemos hacer todas las prórrogas que las partes acuerden. El límite máximo es, sí, el plazo máximo locativo, que sería la locación de vivienda, 20 años,
descontando desde luego el tiempo que transcurrió del contrato primigenio, o si hubo una prórroga anterior, una prórroga también. Y en las restantes locaciones, por ejemplo, comercio, industria, galpones, oficinas, 50 años. Podemos hacer todas las prórrogas que queramos. Ajá. O Por sea, eso por ahí... que, si no entiendo mal, eso sería un escape para una buena cantidad de contratos que por supuesto. prefieren seguir haciendo prórrogas en el tiempo en base a la ley anterior, 23.091, y no... No, 23.091 no, perdón, al Código Civil y Comercial. 23.091, olvidemos, está derogada a partir del 31 de julio del 2015. Perfecto. Cuando entró en vigencia, pero sí, aplicamos las normas del Código Civil y Comercial, que por usos y costumbres se aplicaba que el escalonamiento, todas las partes se ponían de acuerdo, no había ningún problema. Entonces, esos contratos, si se prorrogan, pueden seguir aplicándose el escalonamiento, que eso es muy beneficioso para los inquilinos, porque da previsibilidad. Vos, Alicia, sabés cuánto vas a pagar dentro de 6 meses, cuánto vas a pagar dentro de un año o dentro de 18 meses, y el locador sabe cuánto le va a ingresar. Y no vas a depender, como con la nueva ley, de un índice mentiroso, seguramente, es decir, y una vez por año aplicable. Entonces, o sea que, atención. Para los contratos iniciados después de la fecha de vigencia de la ley, todavía va a haber que esperar ese famoso índice para actualizarlo dentro de un año. Claro, lógico, es un año. Es un año. El índice se está publicando actualmente, pero de eso se va a acumular un año. O sea, por un año está planchado el alquiler. En cambio, atención a los televidentes. Si prorrogan, siguen aplicando la legislación anterior y pueden prorrogar por 6 meses, por un año, por lo que pacten libremente las partes y aplicando el escalonamiento que fijen. Normalmente estamos aplicando un escalonamiento de un 20% semestral, que es inferior a lo que va a ser la inflación, pero ya por acuerdo de partes. Si hay un buen inquilino que paga, que es cumplidor de sus obligaciones, les conviene a todo el mundo, les conviene a ambas partes seguir con ese contrato. El propietario, un buen inquilino, no lo quiere perder. Y el obvio. Viceversa, no quiere meterse a ponerse a buscar en un momento de baja oferta una nueva vivienda y asumir además los gastos que significa la mudanza. Exacto, entonces, pero a diferencia de lo que es la renovación del contrato, por eso hay que aclararlo muy bien y pongo énfasis en esto, porque se los toma como sinónimos y no son un sinónimo. Jurídicamente hay un abismo entre uno y otro. Prórroga es continuar en el tiempo el mismo contrato, con acuerdos que se van firmando. Siempre tiene que firmar, ojo, el fiador en una prórroga, porque si el fiador no participa de la prórroga queda automáticamente liberado. Eso, atención. Bueno, la renovación, en cambio, si un contrato viejo, de los anteriores, lo renovamos, ahí ya aplicamos la nueva ley. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, es un nuevo contrato. Estamos aplicando el Instituto de la Novación del artículo 933 y concordantes del Código Civil y Comercial. Y partimos de 0, 3 años de vigencia mínima, plazo mínimo. Si estamos en vivienda, el contrato planchado por un año y se actualiza una vez por año, así que con un índice que no sabemos cómo se va a manejar, etc. Entonces tenemos una serie de desventajas. En cambio, para la locación comercial, por ahí sí es conveniente la renovación, porque si bien partimos de un plazo mínimo de 3 años, tenemos la posibilidad de aplicar nuevos métodos de fijación del precio, como por ejemplo la indexación. Porque para la locación comercial o de oficina, lo que no sea vivienda, podemos aplicar cualquier índice. Claro, el problema cualquier índice y con la frecuencia que pacten las partes. Yo estoy haciendo contratos ante la brutal inflación que tenemos con indexación trimestral, por ejemplo, por IPC del INDEC o de la Cámara o los índices de la Cámara de la Construcción, son los más utilizados. Nada impide hasta que utilicemos índices de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay libertad absoluta acá. Eso es muy importante. Sí. Respecto del registro de los contratos, porque acá se establece una diferencia entre los contratos informales y la obligatoriedad de registrar los contratos. Sí, ¿qué pasa en ese aspecto? Los contratos suscriptos antes de la vigencia de la ley 27.551 no hay que inscribirlos. No hay obligatoria, no se inscriben esos contratos. Y las prórrogas tampoco, porque la prórroga es la continuación de ese mismo contrato.
Ahora, una renovación de ese contrato sí que hay que inscribirla. Y un contrato de los nuevos, digamos, suscritos a partir de la vigencia de esta ley, hay que inscribirlos. Incluso se les puso un plazo, como comenzó la vigencia de la resolución 4933 de la FIP el mes pasado, les pusieron como plazo a esos contratos viejos el 15 de abril, que ahora se prorrogó hasta el 31 de mayo de este año. Y los contratos que se suscriban a partir del 1 de abril, esos tienen 15 días para inscribirlos, nada más que 15 días. Ahora, ¿quién lo debe inscribir? Lo debe inscribir el locador, es obligación del locador inscribirlo. Ahora, si no lo escribe el locatario puede inscribirlo. Sí, lo puede inscribir, incluso hasta 6 meses después de vencido el contrato, lo cual trae algunas suspicacias, ¿no es cierto? Porque un inquilino que haya tenido un conflicto con su locador y tiene una suerte de venganza, digamos, y finalizado el contrato, se fue ya el inquilino, y después agarra y se lo inscribe, con todas las consecuencias para el locador, que va a tener que pagar una multa. Las multas no son elevadas tampoco, ¿eh? Y bueno, ¿cuál es la consecuencia si no se inscribe un contrato? Y bueno, la consecuencia si no se inscribe el contrato, estamos hablando de un contrato de vivienda, porque los contratos comerciales, la FIP, es decir, está enterada de todos los contratos comerciales porque pagan IVA, todo lo que tributa IVA. Más allá que sabemos que hay contratos que tienen la parte formal del alquiler y la parte informal en un mutuo. Eso es una práctica del mercado. Es decir, yo no la recomiendo, pero es una realidad. Que como el IVA es tan grande en los alquileres, el 21%, entonces a pedido de los propios inquilinos se formaliza el contrato de locación con un alquiler, y otra parte va en la parte informal en un contrato de mutuo, o sea, de préstamo, donde siempre el que presta no debe ser el locador, porque si no ahí queda evidenciada el contubernio, digamos. Claro. Entonces es un allegado del locador, algún familiar, alguien del locador que presta en teoría al inquilino, o en los casos más alambicados y más perfectos de este tipo de evasión, digamos, ojo, yo no lo estoy diciendo que eso es absolutamente negativo, no debería hacerse, pero la gente lo hace ¿por qué? Por la brutal presión tributaria. Entonces, en el mutuo se lo prestan al fiador, por ejemplo. Entonces, ahí no hay ninguna conexión entre el pariente del locador y el fiador del inquilino. Entonces, y lo refuerzan con pagarés, pero los pagarés solos no sirven, no sirven. Tiene que ser apalancados por un contrato de mutuo, un contrato de préstamo. Bueno. Pero ahora, digamos, nuestros legisladores, con todas estas cuestiones de cada vez presionar más con la cuestión tributaria, se están olvidando de la famosa curva de Laffer. Laffer era un gran economista norteamericano, asesor del presidente Reagan, que todos sabemos el éxito que tuvo la economía de Estados Unidos en la época de Reagan. Bueno, entonces él decía que a mayor presión tributaria hay mayor evasión, y a mayor evasión, a la larga, menor recaudación, porque es lógico. Si tuviéramos un IVA en los alquileres de un 7, un 8%, que sería lo lógico, nadie evadiría. Claro. Pero con un 21% es un aliciente a la evasión eso. Sí, sí, por eso. Y ahora volvamos. De la economía, sí, ¿no? Volvamos al tema. Entonces, se inscriben todos los contratos a partir de la vigencia de la ley 27.591, son los alcanzados por esa ley. ¿Y qué le pasa a un locador que no inscribió el contrato y tiene que iniciar un juicio de desalojo? Ahí viene el problema. El artículo 16 de la ley 27.551 establece la obligatoriedad del juez de notificar a la AFIP para que tome conocimiento del contrato. Entonces, la AFIP interviene en el juicio para decir, este contrato está inscripto, este contrato no está inscripto. Y entonces, si no está inscripto, le aplicarán las multas. Y recién ahí se puede notificar la demanda. Si no, no se notifica la demanda, con lo cual se entorpece mucho el juicio. Sí. No olvidemos que ahora los juicios de desalojo demoran muchísimo más. ¿Por qué? Por culpa también de la ley 27.551, que estableció que estableció una modificación en la ley de mediación y estableció como obligatoria la mediación en los juicios de desalojo, la mediación previa antes de iniciar el juicio, que antes no existía eso, antes era voluntaria. Entonces, ante el juicio de desalojo tenemos que iniciar la mediación previa, ahí nos perdemos un par de meses. Luego
una vez iniciado el juicio, que en la mediación en la mayoría de los casos no se arregla nada, porque el inquilino que no se quiere ir va a decir desalójeme y se queda plantado Claro. ahí. Sabe que tiene 1 año y medio por delante. Y si tiene un fiador insolventado, peor todavía. Bueno, entonces ahí viene el problema. Los juicios de desalojo ahora van a demorar mínimo 6 meses más, porque Bueno. después tenemos que el problema con la FIP, si el contrato no está inscripto. Ahora, si el contrato está inscripto, en realidad el juez no debería notificar a la FIP. No lo debería notificar, pero sin embargo está en forma oscura y la mayoría de los jueces se van a curar en salud y igual van a notificar a la FIP, claro, para que intervenga y diga si está correctamente inscrito o no. Así que eso es otro problema también. Bueno, entonces demora mucho más los juicios. Enrique, te agradezco mucho tu participación. Nos quedaría decir, para ir finalizando ya, que en este momento las instituciones están trabajando otra vez en el Congreso para ver si por lo menos en los artículos que tienen que ver con el plazo y con el índice se puede dar un poco de marcha atrás, ¿no? Sí, nosotros a través de la Cámara de Propietarios fuimos consultados con el proyecto del diputado González, que es del PRO, que o sea, los diputados del PRO ahora van a venir a remediar el desastre que hicieron, ¿me explico? En fin, entonces, ahí se modifican, y esto está impulsado también por CUSIGBA y las entidades de los corredores inmobiliarios del interior también. Entonces, ahí se van a modificar 2 artículos. El del plazo máximo locativo, que lo quieren bajar a 2 años nuevamente. Me parece lógico para la vivienda. Sí. En cambio, para la locación comercial, por los usos y costumbres, siempre se hace a 3 años, ya hace tiempo viene haciendo. Pero bueno, no importa. Y después el tema de la fijación del precio. Quieren eliminar el disparate de que establece que la indexación en la vivienda va a ser una vez por año. Anual y con una... Claro, puede ser al mejor efectivo en economías muy estables con inflaciones muy escasas. Bueno, pero hay que ser realista, estamos en la Argentina, Alicia. Estamos en la Argentina. Bueno, te agradezco nuevamente tu participación y en algún otro momento seguimos charlando estos temas. Muchas gracias. No, gracias por permitirme expresar la voz de la Cámara. Por favor, hasta luego. Chao. Hasta luego.